están? Ya vamos a estar ahí conectándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Esta va a ser ya el último encuentro y la verdad es que con un amigo, con un lujo tenerlo a él y vamos a poder estar conversando de muchas cuestiones. Así que para mí es una alegría enorme, ya lo vamos a estar esperando que pueda estar enganchándose. Desde ya empezamos a dar bienvenida. Calo, ¿cómo estás? Lilian, ¿cómo estás? Saludos ahí a todo Corrientes. ¿Cómo andan todos? Se van sumando. Ale y la familia Seiza, un abrazo muy grande para todos. Yani también, ahí ya se va a estar conectando, así que bienvenidos para todos. Y mientras tanto vamos, Connie, un abrazo muy grande, vamos a estar ahí. ¿Cómo estás? Genio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vi hoy el vivo que hiciste, la verdad que muy bueno. Felicitaciones. Sí, fue una muy buena charla, Mario. Mario es un capo. Obviamente para nosotros, ¿no? Jugó un rol muy importante en que Hilson venga a la Argentina porque él fue el que nos abrió las puertas para que podamos usar el Vorterix esos primeros 4 años. Así que fue buenísimo poder charlar con él hoy. Y bueno, para los que son de afuera, Mario Pergolini estuvo conversando con Chris y para nosotros es un referente de la radio, de la conducción en la televisión, es un dirigente, nada más y nada menos que un cuadro que se llama, ay, ¿cómo se llama este cuadro? Sí, sí, ni te estoy ignorando. Es lo De más, es Boca. lo más grande de la Argentina, papá. ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? Vos sos de Independiente, ¿no? Pero por supuesto, Y vos y Nato son los únicos dos como el hinchas pastor de Independiente tu que iglesia. conozco. Sí. Bueno, Así primero que, quiero agradecer tu generosidad, porque sé que es tarde, debes estar cansado, y la verdad es que debo decirte que cada vez que te invité a algo, aceptaste, así que son... sí, me encanta. Mira, no estoy, obvio, yo estoy haciendo en vivos míos desde que empezó la cuarentena, prácticamente todas las noches, aparte del domingo que tenemos iglesia. Y entonces es bueno estar en la parte baja de la pantalla. Sí, 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 sí. Eso está bueno, ¿no? Pero no, Bueno, agradecer. es tarde. Yo acabo de terminar de comer. Obviamente tuve el en vivo con Mario, comí. Ahora estoy haciendo esto con vos y después de acá tengo que escribir un mensaje que mañana tengo que grabar para nuestra iglesia en Portugal y para nuestra iglesia en España. Así que esta noche Ok. va a ser una que va a terminar tarde porque a las 11 empiezo a grabar para poder descargar y vos sabés las horas que toma para mandar algo al otro lado del mundo. Bueno, te agradezco, agradezco. Una pregunta, Cris, así ya arrancamos y no perdemos más tiempo. Sí, ¿Te animás a que te pregunte cualquier cosa? dale. ¿Sí? ¿Te animás? Sabés que Sí, hicimos una serie de conversaciones que titulamos Conversaciones con un hereje casi como... sí, yo vi eso, le dije, uy, acá Adrián de vuelta metiéndose en problemas, pero me encanta. A mí, vos sabés que a mí, sin querer ser polémico, uno se transforma en polémico por lo que otros dicen o la manera que otros te juzgan, ¿no? Entonces, cuando vi eso, digo, está metiendo leña al fuego, está bien. No, la verdad que no era para armar escándalo, era para No, ya sé. reflexionar sobre algunas cuestiones y también crear un espacio para escuchar a la gente que aunque no estemos de acuerdo en todo lo que decían, es un espacio también de reflexión, ¿no? Pero Este, eso es lo hermoso de la iglesia, ¿no? Que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero de igual manera tenemos que estar unidos. Vos haces iglesia de una manera muy distinta a la que yo hago iglesia y que lidero a nuestra iglesia, pero no significa que por las formas distintas que estamos divididos. Si el que nos une es Cristo y si tan solo muchos líderes pueden captar eso, que no se trata de uniformidad, sino de unidad en aquel que nos une. Creo que la iglesia
tendría un panorama muy distinto en este país. Es así. Y para los que nos están escuchando, somos amigos, hemos Obvio. comido juntos, charlado juntos, compartido algún balcón discutiendo de la iglesia en algún hotel, en algún congreso, así que para mí es un honor ser tu amigo. Pero, sabes que en estas conversaciones tenemos esto, que son los cerillos, son los fósforos. Cada vez que vos digas algo que merece la hoguera, vamos a prender un fósforo. ¿Está bien? Entonces, esa es la meta, ¿no? Exacto, exacto. Mirá que hubo acá herejes de verdad, Tuvimos con Junior Zapata, Mira, Gabriel Salcedo, no Jesús quiero Adrián. competir con nadie, pero ¿a quién le prendiste la mayor cantidad de fósforos? Mira, yo creo que con Junior no lo hice porque había que tener un lanzallamas, ¿no? Sí. A Junior Zapata. Con Junior necesitas una bolsa de esas cajas de fósforo. Sí, así que bueno. No, pero es un juego, es un juego. Junior me escribe todos los viernes porque es el día que él ora por mí. Obviamente vos sos muy amigo de él y tiene su lista de oración, una lista de pastores, y él me escribe y me dice, mira, a vos siempre te toca apenas cuando está terminando la semana, pero quiero que sepas que seguís siendo importante para mí. Bueno, le digo, gracias. Y seguro que te va a retar que contaste eso porque él no quiere mostrarse espiritual, ¿viste? Es medio como un rebelde, sí. Un adolescente rebelde. Es más espiritual que muchos. Es cierto, doy fe. Yo tuve una experiencia en la casa de Junior en diciembre cuando fui a Hechos 29, a lo de Cash. Y Junior fuimos a su casa a cenar después del evento, justo la noche que yo prediqué también. Y tuvimos una experiencia donde él me comunicó algo acerca de la Santa Cena, una manera tradicional que se celebraba la Santa Cena, y juntos celebramos la Santa Cena. Era Junior, yo y Andrés Speaker. Y después llegó Juan Diego y Cachito. Te digo, esa noche marcó mi vida. Yo cuando volví de ese viaje, hice la Santa Cena de la misma manera con mi familia. Hice la Santa Cena de la misma manera con algunos de los pastores en nuestro equipo. Jamás me voy a olvidar de esa noche en la casa de Junior. Nunca se lo conté, así que si está conectado, quiero que lo sepas, Junior, que esa noche hizo algo en mí por la manera que celebramos juntos la Santa Cena. Son famosos los sillones de Junior ahí en su galería, son famosos. Son famosos por ese tipo de experiencias. Así que, vamos a entrar, ¿no? Quiero hacer como una introducción para que vayamos calentando motores. ¿Cuánto hace que llegaste a Argentina? En agosto, el 10 de agosto será 5 años. Ok. ¿Y sabés que hay como una especie de competencia para ver quién acierta, si sos argentino, si naciste en Australia, si naciste en San Pablo, si naciste... Yo creo que hay todo como una... no, nació en Tanzania, no, nació en Hungría. ¿Dónde naciste? Yo nací en Sydney, Australia. Entonces mis viejos inmigraron para allá en el 74 y yo nací en el 77. Tengo 2 hermanos más grandes que nacieron acá en Buenos Aires, pero yo nací allá. Y bueno, obviamente una familia argentina, así que mi sangre es argentina, y hace 5 años nos mudamos para acá. Ok, ¿y te sentís argentino después de tantos años acá? Totalmente, totalmente. Yo tengo una mezcla, ¿no? Yo amo la cultura australiana, pero amo la cultura argentina, la cultura latina. Es por esa razón que nos mudamos a América Latina para hacer iglesia a nivel continental. Pero amo la Argentina. Bueno, a Mario le contaba, ¿no? En el vivo que hice, que con lo que yo hago, yo puedo viajar, puedo estar en Orange County, en Los Ángeles o en Manhattan, en Nueva York, pero yo vuelvo a Argentina, salgo de Ezeiza, cuando llego a la General Paz, digo, esto es mi casa, me siento, es incomparable para mí. Y entonces yo me siento argentino, obviamente tengo mis raíces australianas, pero mi familia es argentina, ¿no? Entonces yo crecí en un hogar latino, en un hogar argentino. Ok. ¿Y te imaginabas haciendo lo que estás haciendo? Sinceramente, ¿era esto lo que te imaginabas? Digamos, desde hace
15 años atrás, porque van 5 que estoy acá, 10 años antes de mudarnos, perdón, mi garganta, habíamos hablado con mi pastor Brian de un día comenzar Hillsong en América Latina. Entonces, la respuesta es sí, pero a la misma vez es no, porque uno sueña en servir a Dios, uno sueña en que puertas se te van a abrir, en que Dios te va a usar, pero después uno nunca sueña las puertas actuales que te va a abrir. Y entonces Dios a nosotros, para mí, para Lucy, nos ha sorprendido totalmente. Y entonces es ambas cosas, es sí lo soñamos, pero no la magnitud que Dios nos está llevando a vivir nuestro sueño. ¿Y qué hacías en Hillsong, Australia? Bueno, es una buena pregunta. Yo estuve pastoreando en nuestra iglesia en Australia por 12 años antes de mudarnos, 11 años. Hicimos de todo un poco, pastor de jóvenes, pastor allá tenemos pastores de reuniones. Yo estaba en cargo de la reunión más grande en nuestro campus más grande en Sydney. También estuve involucrado en el ministerio de sanidad. Estaba liderando una reunión de sanidad una vez al mes, los jueves a la noche. Y los últimos 7 años y medio, antes de mudarnos, fuimos los pastores de la congregación hispana allá. Y allá hay como varios anexos. Entonces fuimos los pastores de la congregación hispana y después yo tomé con Lucy el liderazgo de todos los anexos. Así que estaba a cargo de 15 congregaciones y eran como 18 pastores a tiempo completo. Y fue cuando tomamos esa responsabilidad. A los 6 meses, Brian vino a hablar conmigo, que siento que el año que viene, este fue el 2014, que es el tiempo 2015 de anunciar Hillsong en América Latina y de enviarlos. ¿Vos te imaginabas que al anunciar Hillsong en la Argentina ibas a encontrarte con los brazos abiertos, Sí, gloria a Dios? Adrián, yo pensé, yo llegaba a Ezeiza, iba a tener a la iglesia con carteles diciendo, bienvenido a la Argentina, estamos para edificar junto con ustedes, estamos acá para darle la bienvenida. Después me desperté y me di cuenta que era nada más que un sueño. Estuvimos juntos en un evento que fue como histórico, que fue un evento donde vamos a hablar no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Es más, el que quiera saber lo que nos invite a comer a su casa y nosotros se lo decimos, pero fue muy duro para vos. Yo lo sentí casi como si casi no nos conocíamos. Yo creo que después yo te escribí, yo lo sentí como, no puede ser lo que estoy escuchando, que desde adelante en ese evento para líderes y pastores se te marcaba así con el dedo, casi acusándote de que venías a destruir la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu interior en ese momento? No, ¿Dijiste, mira, me voy? No, porque yo, para explicar bien el contexto, ¿no? Yo ya había hablado con el organizador de ese evento porque a mí me habían invitado a predicar, pero a mí me habían invitado a predicar a la segunda sesión del día, pero yo como a la 1 de la tarde tenía que hacer una boda, tenía un casamiento. Y entonces le dije, mira, solamente puedo hacer la sesión de la mañana. Y me dijeron, mira, los que me confirmaron para la sesión de la mañana, no les puedo cambiar el horario. Y dije, tranquilo, no tengo que ir a predicar. Voy a ir a escuchar, me voy a ir a sentar en la primera fila, en la primera sesión, porque quiero apoyarte, somos amigos. Y después de esa sesión me levanto y me voy, así me preparo para el casamiento. Bueno, sentado en la primera fila, uno de los oradores, sin mencionar nombres, sin mencionar iglesias, obviamente empezaron a hablar de esta iglesia que vino de afuera, empezó a hablar un montón de cosas. Para mí, yo no sentí enojo, nada. Para mí era muy raro porque esas cosas en Australia no suceden. Muchas de las mentalidades y la competencia que hay entre iglesia y la unidad ficticia que hay, porque hablan que hay unidad, pero es ficticia porque es de boca y no de corazón. Y entonces a mí me... Bueno, ahí ya te prendo el primero, ¿eh? Ya te empezás a meter en problemas, ¿eh? Para mí quedé choqueado. Yo estaba con mi asistente, que sé que está conectado acá, estaba con Pana, y yo no lo podía creer. No lo podía creer. 8 minutos de prédica que se le dieron,
tomó 2 minutos y medio para bardear a esta iglesia que vino de afuera. Entonces, para mí fue un shock total. Pero si te puedo ser honesto, hace una semana se habló las mismas cosas de nuevo, 4 años después. Y entonces ya a esta altura no me sorprende nada. Es ahí cuando uno tiene que mantenerse firme en el carril que Dios ha marcado para tu vida, seguir edificando. Brian, cuando yo le conté esta historia a Brian, esta experiencia, mi pastor, él me dijo, tranquilo, Chris, en una década los frutos van a hablar más de lo que vos puedas decir. Entonces seguí edificando y en una década vamos juntos a mirar hacia atrás y decir, qué bueno que ha sido Dios. Mira lo que ha hecho con nosotros. Y entonces para mí fue más un shock, ¿no? Porque si a mí me dan la oportunidad de predicarle a pastores y a líderes y tengo 8 minutos, voy a dar lo mejor de lo que tengo para inspirar, para empoderar, para desafiar mentalidades, para que se cambien paradigmas en la iglesia. No voy a ocupar 2 minutos y medio de mis 8 minutos para criticar a otro ministro y criticar otra iglesia. Eso es mucho menos de Dios de lo que dicen que yo no soy de Dios. Y ¿por qué crees que pasa eso con Hillsong? Primero, ¿te pasó también la misma experiencia en San Pablo, en Monterrey, no sé, en Montevideo? No, en San Pablo no fue tan así. Monterrey tuvimos nuestras experiencias, pero mira, uno critica lo que no conoce. Y muchas veces lo que no conoce se transforma en una amenaza cuando no conoces esto que Dios está usando. A mí me trataron acá como si yo empecé a pastorear cuando llegué a la Argentina. Yo ya llevaba casi 12 años como pastor. Hillsong acá en Argentina, cuando empezamos el 15 de noviembre del 2015, no fue el primer día de Hillsong. Fue el primer día de Hillsong en Argentina, pero comenzamos sobre 32 años de Hillsong en Australia. Hay credibilidad, hay una trayectoria. Entonces se veían las cosas de la manera incorrecta. Obviamente apelamos a quizá un grupo de personas que quizá no irá a una reunión tradicional, a muchos jóvenes. Entonces personas venían a visitar de otras iglesias y entonces a mí me etiquetaron el ladrón de ovejas, pero nadie habla de cada domingo por 3 meses, cuando yo me paraba en la plataforma y decía, si nos estás visitando de otra iglesia, lo mejor que puedes hacer para el reino es el domingo que viene volver a tu iglesia. Nadie habla de los primeros 3 meses cuando yo hablaba de los diezmos y la ofrenda y decía, si estás visitando de otra iglesia, no ofrendes acá, no diezmes acá. Tu diezmo y tu ofrenda le pertenece a tu iglesia. Y entonces hablan de cosas que no son realidad, pero lo que sí se hizo nunca se menciona. Y entonces por eso deja que los frutos hablen. Después de 4 años y medio, Dios nos está bendiciendo. Hoy estamos viviendo oportunidades divinas y siguen diciendo que no es de Dios, siguen diciendo barbaridades. Por eso uno se tiene que enfocar en lo que Dios te puso en la mano, edificar con todo, animar a la gente, incluir a la gente y decir, vamos juntos a construir algo en nuestra vida que glorifica a Dios y extiende el reino. Y Chris, si te vieras de acá a 10 años, como te dijo tu pastor, y ver los frutos, si te ves dentro de 20 años o quizás 30 años, ¿podés llegar a cometer el mismo error que tuvieron estos con vos, tenerlo vos con otros? Totalmente, si no mantenés un corazón saludable, totalmente. Si vos entrás al juego mental que te lleva a pensar que sos la última Coca-Cola en el desierto y vos sos la Coca-Cola que todos necesitan, vas a entrar en la misma manera de pensar. Y entonces por eso a mí me encanta la cultura de nuestra iglesia. Muchas cosas de nuestra cultura mantienen tus pies sobre la tierra. Nos desafiamos entre nosotros para que nadie se crea que es la última Coca-Cola en el desierto. Yo sé muy bien que no soy el mejor predicador, sé muy bien que no soy el mejor líder, sé muy bien que no tengo muchas cosas claras. Hablo un castellano medio trabado porque mi primer idioma es el inglés,
Pero cuando vos le ofreces a Dios tus debilidades, cuando vos le ofreces a Dios tus incapacidades, Él hace lo que vos no podés hacer. Cuando te olvidas de eso, entras a juzgar a los demás y diciendo lo que ellos hacen no es correcto y lo que yo hago es lo correcto y te transformas en un cacique de una ciudad. ¿Cómo te llevas con las ideas novedosas? Espera un poco. Sí. Me faltó prender un fósforo, loco. Eso se Decir... merecía un fósforo. Gracias. Es que hay cosas que estoy tan de acuerdo que me olvido, ¿viste? De frente el fósforo. A ver, quiero ponerme del lado de algunos. ¿Está bien? ¿Sí? Vos sabés que yo no pienso así, pero quiero ponerme del lado de algunos. Sí. Y mi reproche sería, ¿quiénes se creen estos que vienen a mi ciudad, que hace 30 años que yo estoy pastoreando una iglesia, y vienen como a mostrarnos cómo se deben hacer las cosas bien para llegar a estas nuevas generaciones? ¿Quiénes son? Eso es un grupo. Otro grupo puede estar diciendo, nosotros éramos Hillsong, por más que me llamaba Adrián Intrieri Church, nosotros cantábamos las canciones de ustedes, teníamos como el formato de ustedes y nos vienen a invadir, ¿no? Esto fue como un poco, en resumidas cuentas, las discusiones, ¿no? ¿Qué les contestás a ellos? ¿Ustedes son los que vienen a traer realmente la salvación del Evangelio a esta ciudad? ¿O ustedes son los que traicionaron de alguna manera el modelo que ya estaba implementado acá? ¿Qué les dirías? Nada, muy buena pregunta. En primer lugar, no venimos acá a demostrarle a nadie nada. Venimos acá a hacer iglesia como nosotros la hacemos. Si vos que me has escuchado hablar en congreso con pastores y líderes, y bueno, el evento que nosotros hacemos para pastores y líderes al comienzo de cada año llamado Casa Abierta, yo digo siempre claramente, nuestra manera de hacer iglesia no es la manera, es nuestra manera. Y si algo de lo que nosotros hacemos te puede servir, aplícalo. Si no, vamos a ir para adelante juntos. Entonces, en primer lugar, de ninguna manera venimos con esa mentalidad de vamos a ir a enseñarle a todos, porque eso es ser, perdoná la palabra, un idiota, y eso es ser totalmente ignorante. En segundo lugar, lo que hablaste de que, bueno, yo cantaba las canciones, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy por decir. Si yo pongo una cafetería y me llamo Starbucks, pero con doble S al final, y yo uso las mismas tazas blancas, uso muchas cosas que son iguales, pero después viene y comienza Starbucks en la misma ciudad, el original, muchos se van a dar cuenta, ese Starbucks con doble S no es el original, es este. Y entonces vos tenés que tomar una decisión. Yo que tengo Starbucks con doble S, tengo que ahora a encontrar mi propia identidad, porque el modelo que yo seguí por tanto tiempo y quizá comunicaba que es nuestro modelo, pero ahora viene el Starbucks original, una de dos cosas va a suceder. Escucha esto. Si vos tenés una cafetería, ¿ok? Una cafetería X, es Café Intieri, y vos tenés tu cafetería en Loma de Zamora y te va bien, y se te viene en la vereda de enfrente y te abre un Starbucks. Vos tenés una de dos opciones. Vos mejorá tu café, vos mejorá tu servicio, o Starbucks te va a cerrar. Ahora, nadie va a cerrar la iglesia, no es eso. Pero vos como dueño de ese negocio tenés que tomar la decisión de mejorar lo que vos estás haciendo. Pero cuando vos te modelabas en aquellos que ahora vinieron, tenés que encontrar tu identidad. Porque si no encontrás tu identidad, hay muchos que van a cuestionar. Y entonces nosotros no venimos a enseñarle a nadie, venimos a hacer iglesia como lo hemos hecho por más de 30 años que comenzamos en Sydney, Australia. Y honestamente no entiendo tanto la molestia, porque al final del día, la última vez que el gobierno hizo una encuesta,
Creo que la encuesta demostró que hay millones y millones de argentinos fuera de la iglesia y nosotros nos peleamos por los cientos de miles que hay dentro. ¿Por qué no vamos en busca de los millones que están afuera? Y mientras hay millones fuera de la iglesia, necesitamos que se abran miles de iglesias más en nuestra ciudad y en nuestra nación. Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me preocupa que en esta cuarentena haya poco del evangelio y mucho de mostrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y pensaba en esto. Ahora, con la mano en el corazón, Hillsong no es como que te invita a copiarlo, no es como, no hay como una, como, es decir, es como la chica linda del baile. Te voy a ser sincero, muy buena pregunta. Yo quiero que me copies, pero escucha lo que te voy a decir. Quiero que copies mi esencia, no mis métodos. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, explícanos de esto. Vos podés copiar los métodos, podés ponerte las remeras que dicen amar a Dios, amar a las personas, podés cambiar el nombre de tus células y ahora llamarlos grupos de conexión, podés meter los barriles blancos que tienen el logo, ahora todos los logos son un círculo con un nombre en inglés. Vos podés meter los barriles en el hall de entrada, podés cambiar la escenografía cada 3 meses, podés vestirte un poco diferente, pero seguís predicando condenación. Seguís excluyendo a la gente, poniendo requisitos a la gente que ni Dios le pone para que se involucran. Lo que has hecho es has copiado los métodos pensando que ahí está el secreto, pero es la esencia, la cultura de una iglesia que está basada en la esencia del evangelio. Y entonces, nosotros en nuestra iglesia no hacemos un curso de 2 años para que puedas servir. Si vos levantás tu mano y querés servir, vamos a ver cómo estás, en qué equipo ponerte. No hay círculos de exclusividad. Queremos involucrar a la gente porque entendemos que cada ser humano que deposita su fe en Cristo Jesús tiene un lugar en el reino de Dios. Y como iglesia, como líder, es nuestra responsabilidad posicionar a la gente en su lugar. Y entonces, el secreto no está en los métodos, porque métodos sin esencia es pura barbuja, es puro show. Entonces, a mí me etiquetan de ser un showman. Pero el verdadero show es aquel que copia los métodos y piensan que ese es el secreto. No tienen esencia, entonces cambian su look, pero no tienen identidad. Y los métodos pueden atraer a la gente. Es la esencia que mantiene a la gente. Bien, y pensando en esto de que es cierto de que ambos conocemos a líderes en el continente y vos debes de ser de los más accesibles, ¿no? ¿Es muy difícil llegar a comer un asado en tu casa para alguien que se congrega en Hillsong? Es decir, sé que esos asados, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a comer un asado en la casa de Chris Méndez? Es una muy buena pregunta. Mira, durante el primer año, antes de comenzar nuestra iglesia en San Pablo, yo prácticamente 2 veces al mes invitábamos a distintas personas de la iglesia que se estaban sumando. Ya teníamos en ese primer año más de 1,500 personas y entonces invitábamos a distintas personas de todas las edades a comer a mi casa. No era solamente asado, Lucy hacía milanesas. A lo largo que fue corriendo el tiempo, obviamente comenzamos San Pablo, nuestra agenda empezó a llenarse más, entrando y saliendo, comenzamos Monterrey. Y entonces ahora lo sigo haciendo, pero no tan seguido como lo hacíamos en ese entonces. Pero yo hoy, varias veces durante el año, y hay personas que están conectadas a este en vivo que no me dejan mentir o no me dejan exagerar. Yo tengo gente que no está dentro de mi círculo relacional de la iglesia que nosotros invitamos a comer, porque soy un líder relacional. Y lo impulso a nuestros líderes que hagan lo mismo. Bien. Volvamos un poquito a este asunto del show que se critica tanto a Hillsong. ¿Hillsong podría ser Hillsong sin Hillsong? Es decir, ¿Hillsong podría ser Hillsong sin
toda esa puesta en escena, tu look, el look de los demás, ¿podría seguir siendo Hillsong igual? Bueno, eso nunca comenzamos así, entonces hoy vemos un proceso de décadas, porque cuando comenzamos en un salón de un colegio, no había nada de escenografía. Brian es Esto es en Australia. en En Australia. Australia. Brian es alguien que constantemente se está renovando. Entonces nosotros empezamos a full, a como modernizar la iglesia al final de los 90, cuando Brian captó algo en un viaje a Sudáfrica y también a los Estados Unidos. Dos pastores que impactaron su vida y su manera de ver la iglesia. Y entonces la pregunta, Hillsong puede ser Hillsong sin ser Hillsong, es que es lo que somos y creemos en una iglesia contemporánea, creemos en un paquete que está lleno de excelencia y queremos ser atractivos, queremos ser una iglesia que atrae a la gente que no iría, como dije antes, a una reunión tradicional. Te voy a hacer la pregunta, me voy a hacer la pregunta, pero de otra manera. A Porque ver, dale. esto es lo que he escuchado en Argentina, ¿ok? Y capaz que vos lo escuchaste. Personas han dicho, bueno, dame $1.000.000 y el nombre Hillsong y yo hago lo mismo. Miles de personas en tan pocos años. Dame $1.000.000 y dame el nombre Hillsong y yo amo lo mismo. Y piensan que el nombre, y en primer lugar no nos dieron $1.000.000, ni cerca, ni cerca. Pero yo le puedo dar el nombre y $1.000.000 a muchos líderes en este continente y no verán los mismos frutos. ¿Por Sí, qué? de hecho, conocemos gente que tiene más plata y no, Porque se trata de no logra esencia, una propuesta. se trata de cultura, se trata de liderazgo. Esto es lo que yo siempre le digo a nuestro equipo y acá esto es algo de liderazgo que tenés que prender un fósforo. Una iglesia Voy. extraordinaria no sucede, se edifica. A ver, lo prendo, pero me lo explicás. ¿Qué significa eso? Dale. Es que un matrimonio extraordinario fuera de lo común no sucede, se edifica. Uno tiene que ser Ok. intencional. Amistades buenas no suceden, se edifican. Un buen liderazgo no sucede, se edifica. Una iglesia como la nuestra no sucede por un nombre, por presupuesto, por un look. Se edifica con un liderazgo intencional, con una cultura clara, con una esencia saludable que no prostituye el evangelio, con personas que se comprometen a la visión, con personas que aman a Dios y ama a la gente. Y entonces las cosas no suceden. Por ejemplo, hoy hablé con Mario. La trayectoria de este hombre en los últimos 25 años es impresionante. La vida que él hoy lleva no sucedió, sino que él la edificó, porque tomó riesgos, golpeó puertas, fracasó, se levantó, siguió caminando. Y entonces, la pregunta, Hillsong sería Hillsong sin Hillsong, creo que yo le puedo dar el nombre a Hillsong a muchos con lo que ellos dicen que me dieron a mí, $1.000.000, y te aseguro que en menos de un año no existirían. Ahí muy, igual estoy de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Hillsong es una iglesia inclusiva? Totalmente. Porque es otra de las cosas que les adjudican. Y explícame un poquito cómo entienden el concepto de inclusión. Sí, mira, es una pregunta que muchos hacen. ¿Hillsong acepta gays? Sí. En nuestra congregación tenemos un montón de parejas gays. ¿Un gay puede liderar la alabanza? No, porque creemos en lo que es servir a Dios y lo que representa estar sobre una plataforma. Tener a personas homosexuales en la iglesia no significa que dejas de vivir conforme a principios bíblicos. Y entonces tenemos estándares para el liderazgo, pero yo prefiero, a mí me critican porque tenemos a parejas gay en la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Quieren venir a la iglesia y querés que les cierre la puerta? Como ustedes lo hicieron y no saben a dónde ir.
Prefiero que esta persona esté dentro de la iglesia. Si Dios decide hacer algo en ellos, es de Dios. Lo que es mi responsabilidad es abrirle los brazos, amarlos y apuntarlo a un Jesús que los ama. Y entonces somos inclusivos. Tenemos gente divorciada en la iglesia. Tenemos personas adictas en la iglesia. Yo tengo personas que terminan la reunión y salen a la puerta a prender un pucho, a fumar. Y me han matado por eso. Y yo digo, el día que no tengamos gente fumando en la entrada de la iglesia, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y Cris, si un gay te está escuchando, entonces encuentra una afinidad, unas puertas abiertas, ¿hasta dónde, digamos, hasta dónde llega esa aceptación? Todo depende. Vos recién mencionabas el liderazgo, ¿no? Sí, sí, mira, pero no hay una respuesta general, Adrián. Este es el problema que muchos tenemos. Muchos queremos dar una respuesta general cuando la situación es personal para el individuo. Y entonces nosotros hablaremos con el individuo para ver a dónde él o ella están parados. Y entonces no hay una respuesta general, porque puede tener una persona que está actuando sobre los deseos que tiene, y es lo mismo que una persona heterosexual que viene y dice, me estoy acostando con mi novia y es hombre. Bueno, la conversación irá en cierta dirección, pero si una persona dice, mira, estoy atraído al mismo sexo, pero no estoy haciendo nada con esa atracción, entonces eso es una conversación personal con el individuo. Muchas veces queremos respuestas generales para temas polémicos y no es así, porque lo que hacemos es no pensamos en el corazón del individuo y tenemos que pensar en el corazón del individuo. Bien. ¿Qué les decís a la gente que dice que Hillsong es una franquicia, ¿no? Y también que intentan comprar. Ok. No, pero digo, en este sentido de que vos podrías hacer muy pocas modificaciones porque ya viene como impuesto un formato. Mi pregunta es si podés hacer modificaciones o es realmente que el formato es muy fuerte y se impone. Nosotros tenemos nuestros parámetros con respecto a lo que es la cultura de nuestra iglesia. Y entonces hay ciertas cosas que forman parte de nuestra cultura que no están escritas, pero son no negociables. ¿Ok? ¿Cuáles serían los más importantes? Excelencia, por ejemplo, predicamos 30 minutos y no más. Tenemos reuniones de 90 minutos con respecto a nuestros formatos, nuestros métodos. Pero hay cosas, cada iglesia Hillsong alrededor del mundo tiene la salpicada del líder de esa iglesia. Y entonces vos podés ir 6 meses a Hillsong Suecia y se va a sentir, sí que es Hillsong, pero que a la misma vez es diferente a Hillsong Buenos Aires porque tiene el sabor de Andreas en Suecia. Buenos Aires, San Pablo, Monterrey tiene el sabor de nuestro liderazgo. Y eso es la genialidad de Brian. Que Brian, ok, te vamos a soltar para que extiendas nuestra visión en esta parte del mundo, pero es conforme a tu personalidad como líder, tu carácter como líder. Y Brian suelta a los hijos de la casa, a personas en las que él ha depositado su confianza. Y entonces lo de franquicia, como vuelvo a lo que dije, ¿no? Le doy $1 millón y del nombre. No es tan así. Muchos no ven el liderazgo intencional que hay dentro de nuestra iglesia. Nosotros tenemos personas en nuestra iglesia, si te puedo dar este ejemplo. Personas que estuvieron en iglesias por 20 años, en una iglesia. Jamás sirvieron porque nunca se le preguntó si querían involucrarse. Nunca se le dio lugar para involucrarse porque tenía que saltar por 50 anillos de fuegos para poder servir. Dios hace algo en su corazón, se van de ese lugar, están 6 meses sin iglesia, se enteran que Hillsong está en la ciudad, vamos a probar porque
cuando era pibe, escuchaba la música y vamos a ir a ver. Llegan a nuestra iglesia, se enamoran con la cultura. De repente alguien le está preguntando, che, ¿cuánto hace que venís? 2, 3 meses. ¿Por qué no venís a una noche ADN y te involucrás? Porque necesitamos a más personas. Después de 20 años, alguien le preguntó, ¿te querés involucrar? Y esta persona por primera vez en su vida tiene 50 años de edad, 20 años de creyente y es la primera vez que se siente útil para el Señor porque alguien le preguntó si quería involucrarse. Si vos no tenés ese espíritu, podés tener el nombre, podés tener toda la plata que querés, pero no vas a ver lo que Dios está haciendo con nuestra casa, porque esas son las cosas que no se ven, son las cosas que se edifican intencionalmente y es nuestra forma de hacer iglesia, ¿no? Y como este testimonio, yo te estoy hablando de un testimonio real, y como ese testimonio tenemos miles en la iglesia, o personas que eran hijos pródigos que cuando nosotros comenzamos, nuestro primer domingo tuvimos 2,000 personas. Todos ven el primer domingo. Vino gente de visita de todas partes. El segundo domingo tuvimos 880 personas. De esas 880, más del 60% nos dijeron que eran personas que en algún momento en el pasado se congregaban, pero hacía meses o años que no se congregaban. Así que estaban volviendo a la iglesia. Y entonces con esa gente empezamos. ¿Se vino gente de otras iglesias? Sí, el 20% de la gente que se sumó al comienzo. No, y eso estoy siendo generoso con ese porcentaje. Y entonces esta gente que antes se congregaba, se fue. Hay dos lados de la moneda. Las historias que me contaban, le decía, mira, no somos esto, no somos lo otro, somos quienes somos. Vení, recibí la palabra, captá la visión, involúcrate. Y entonces esta historia, estas cosas es lo que genera un despertar en el corazón y te lleva a liderar una iglesia apasionada, vibrante, gente comprometida a la visión, gente que lo entrega todo para servir a su prójimo y para extender el reino. Cris, ¿cómo te llevas con el catolicismo en Buenos Aires específicamente? ¿Qué relación tiene Hillsong, o si tiene o no tiene relación con los católicos? Sí, totalmente. Nosotros hemos tenido, los últimos 2 o 3 años, vienen un montón de líderes juveniles de la Iglesia Católica para ver cómo hacemos iglesia. En nuestros eventos para pastores y líderes teníamos los directores nacional de líderes para la Iglesia Católica que vienen a nuestro evento. Tengo 2 o 3 personas claves en nuestro equipo que trabaja mucho con personas de la Iglesia Católica. En España tenemos una relación impresionante con la Iglesia Católica. Así que para mí creo que tenemos una muy buena relación y bueno, los que vienen nos dicen constantemente que nuestra música los inspira, nuestra manera de hacer iglesia nos inspira. Yo tengo un sueño de hacer una noche de adoración acústica, un Viernes Santo a la noche, en una de las catedrales de la Iglesia Católica en el centro de nuestra ciudad. Así que sé que Dios me va a conceder ese sueño. Buenísimo. Sabes que a lo largo de las charlas que tuvimos en estos días, la mayoría de los pensadores se iban dirigiendo a creer que la Iglesia, y creo que logro traducirlos, que la pandemia nos obligó también a pensar eso, que la Iglesia en algún punto iba a cambiar, iba a virar hacia creer en lo grande, lo masivo, para pensar en los pequeños grupos. Algunos entendieron que esto era hablar mal de las grandes iglesias, cuando en realidad no se estaba refiriendo a eso. Y vi un post tuyo, que fue creo que ayer, aclarando también que si bien, logro también traducirte, voy a decirme si está bien, pero te voy a dar la palabra, que si bien Hillsong es grande, hacen un trabajo muy importante en lo pequeño. Quiero que me cuentes un poquito esto. Primero, ¿qué sentís parece esta pelea, esta dicotomía, esta grieta entre lo grande y lo pequeño y lo grande, ¿no? Que lo grande no es auténtico, que lo pequeño es más auténtico, que lo pequeño no muestra la gloria de Dios, que lo grande sí lo muestra. Es decir, hay toda una discusión.
que me gustaría saber tu opinión y después que me cuentes de Hillsong con los grupos pequeños. Mira, nosotros tenemos un dicho en nuestra iglesia que mientras seguimos creciendo, a la misma vez tenemos que seguir achicándonos, porque cada individuo que llega a nuestra iglesia tiene que tener un punto de conexión personal. Y entonces nosotros podemos tener reuniones masivas el fin de semana, pero entre semana hay gente juntándose por todas partes de nuestra ciudad y las ciudades a donde hacemos iglesia. Yo no creo que se trata de grande o pequeño. Yo creo que se trata de ser auténtico. Yo creo que se trata, les hablaba esto no sé con quién el otro día. Creo que era anoche con Funky o con Alex Campos, que muchos quieren tener algo grande, pero algo grande no marca la diferencia. Si vos no sos... Yo no quiero tener una iglesia grande, yo quiero tener una iglesia influyente. Una iglesia que tiene influencia sobre la vida de aquellos que vienen a la iglesia, que buscan de Dios, una iglesia que tiene influencia en la sociedad, una iglesia que tiene influencia en los lugares donde el reino quizá no esté representado. Entonces no se trata de tamaño, se trata de, bueno, ¿cuál es tu motivación detrás de lo que haces? Yo quiero tener algo que tiene... Yo conozco un montón de mega iglesias de 50,000 personas, pero gente a 3 cuadras ni saben que están ahí, porque nunca han hecho un trabajo social. Entonces, ¿de qué sirve tener un templo de 10,000 personas repleto 5 veces el domingo si a 2 cuadras no te conocen? ¿De qué sirve? No estamos acá para marcar una diferencia. Entonces, no se trata de tamaño. Ahora sí, el mito que existe, que una mega iglesia no es amigable. Mi perspectiva es, más grande la iglesia o más personas hay en una iglesia, más amigos podés tener. Todo depende del espíritu y de la cultura que uno cultiva. Entonces tenemos que cultivar un espíritu amigable, que el bienvenido a casa no sea un hashtag para las redes nada más, o una linda frase en la pantalla cuando entras, que el bienvenido a casa sea el espíritu que le pega a cada persona en la cara cuando entra, que realmente esta es tu casa, sos más que bienvenido, somos familia, hay muchas personas, pero hay un punto de conexión para vos. Y entonces yo lo que posteé el otro día, porque alguien dijo por ahí, me imagino que en esta pandemia le está yendo mal a esa iglesia que es puro show, puro luces, puro... Ahí se cortó, perdón. Perdón, se cortó. ¿Lo dirías Sí. de nuevo, Cristo? Se Sí, cortó justo. estaba diciendo que lo que posteé el otro día fue porque escuché a alguien decir, me imagino que a esa iglesia que es puro show, puro música, un pastor carismático, se visten diferente, que le está yendo mal ahora, porque la gente no tiene dónde ir para un show y la gente no sabe buscar de Dios a solas. Y cuando yo escuché eso, dije, ¿qué me estás hablando? Pero es una vez más, enfocarte en los métodos y perdés la esencia. Nuestra iglesia en este momento está más fuerte que nunca, más próspera que nunca, más oportunidades que nunca. Gente, cada domingo decenas y decenas y decenas de personas en cada ciudad recibiendo la salvación a través de lo que estamos haciendo. Y entonces es una perspectiva errónea que te lleva a pensar erróneamente de otros porque simplemente te enfocas en ciertos aspectos de lo que uno hace sin conocer lo profundo y la esencia. Vos sabés que te quiero, ¿no? Vos sabés que te quiero. Y admito de que sos honesto, ¿no? Con todas estas respuestas y eso es lo que más de alguna manera me llega, ¿no? De lo que decís. Y tenés una comunidad muy grande, una comunidad hoy por hoy en varios países y seguirás creciendo, ¿no? Pero ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuál es mi iglesia? Sí, bueno, tenés una comunidad muy grande. Ahora, tenés una iglesia, digamos, ¿y cuál sería tu iglesia? Bueno, si vos me hablas de congregación, mi congregación más importante es mi familia, ¿no? Nosotros somos una iglesia, I mayúscula,
que forma parte de la iglesia mayúscula a nivel global, la familia de fe. Obviamente mis raíces están más que profundamente echadas en lo que es Hillsong, pero vos sos mi iglesia porque somos hermanos en Cristo, formamos parte de la misma familia. Yo siempre le digo a nuestra iglesia, no se trata de una iglesia llamada Hillsong, se trata de un Salvador llamado Jesús. Entonces soy parte de la iglesia del Señor. Obviamente estoy liderando una iglesia local porque Dios te da visión, Dios te da propósito, pero formamos parte de algo que es mucho más grande que nosotros. Y por eso, si vamos a pelear por algo, por el amor de Dios, que peleemos por la unidad de la iglesia, no la unidad entre amigos, la unidad de la iglesia, multiforme, distintas maneras de hacer iglesia, una iglesia diversa, una iglesia que hace las cosas de distintas maneras, una iglesia que cree cosas que son diferentes. Tu teología no es mi teología, tus dogmas no son mis dogmas, pero la sangre de Cristo nos une y por eso vos sos mi iglesia. Pero formamos parte de la iglesia del Señor. Dios no vuelve por Hillsong, Dios no vuelve por Casa de Dios, Dios no vuelve por nombrar cualquier iglesia, Él vuelve por su iglesia. Y tenemos que entender que formamos parte de eso, ¿no? Bien, háblame de Jesús, Cris. ¿Quién es Jesús para vos? Jesús para mí es mi todo, amigo. Yo tengo uno de mis primeros tatuajes que me hice después que recibí al Señor. Una de las palabras... Vos te estás metiendo en el tema de los tatuajes. Yo hacía un esfuerzo por no hablar de los tatuajes. Tranqui. ¿Qué pienso de los tatuajes? Ahí están. Sí. Una de las palabras que fue muy impactante para mí cuando descubrí su significado bíblicamente es la palabra redención. Y si yo lo tengo que describir a Jesús en una palabra, para mí es mi redentor. Porque un redentor, si vemos en el Antiguo Testamento, si yo era tu esclavo, ¿ok? Alguien venía y pagaba por mi libertad, ¿ok? Y entonces mi vida fue redimida por alguien que pagó por mi libertad. Y yo estuve tan involucrado en la droga, embarrado en el mundo, atado por las adicciones. Y cuando yo tuve la revelación de que Él pagó por mi libertad, mi mayor descripción de Jesús a nivel personal es mi redentor. Pero aparte de eso, te puedo decir, es mi mejor amigo, es mi salvador, es tantas cosas para mí, pero la palabra principal, y por eso lo tengo tatuado, es redentor. Es que nos quedan muy pocos minutos, pero cuando viniste a Core fue muy impactante que vos nos mostraste justamente uno de tus tatuajes y todos nos quedamos como muy impactados. Y lo tomamos como parte de nuestra cultura a tu tatuaje. Me gustaría, si lo podés mostrar y contarnos de ese tatuaje, ¿no? Creo que lo tenés, ¿no? El de la navaja. Ok. Ok, sí, a ver, déjame acomodar acá. Espera que me saco esto. Ok. Porque todo tiene significados para mí, cada tatuaje. De la navaja, acá, dice en inglés, cut one, we all bleed. Traducción literal, si cortas a uno, todos sangramos. Eso para mí fue algo que mi pastor dijo en una prédica muchos años atrás. Era una época donde en Australia los medios le estaban dando con todo a mi pastor y estaban hablando estupideces de nuestra iglesia. Y en una reunión de staff, él dijo un día, no, porque todos le preguntábamos, ¿cómo estás? Y cómo estás llevando esto en los medios. Y él dijo, lo que me encanta de nuestra cultura como iglesia, que si cortan a uno, todos sangramos. Porque formamos parte de la familia, ¿no? Y entonces cuando dijo eso, a mí y a 3 o 4 pibes más,
se nos vino la idea de tatuarnos esa frase. Todos lo tenemos de maneras distintas. Yo me hice la navaja, otros hicieron la frase nada más, pero todos mis tatuajes tienen un significado importante. Este para mí el 70 veces 7. Cada vez que yo veo un comentario negativo en las redes, cada vez que me llega algo que alguien dice, me miro ese tatuaje, porque tengo que perdonar. Jamás quiero que el rencor entre a mi corazón, jamás quiero que la falta de perdón gobierne mi vida. Y entonces con todas las cosas que pueden llegar diariamente o semanalmente, para mí eso es eso, ¿no? Este acá del micrófono parte de Romanos que dice, ¿y cómo sabrán si nadie les predica? Entonces, como te dije, tengo tatuajes que simbolizan cosas personales para mí y todos están basados en cosas, la mayoría basadas en cosas bíblicas. Si no estás más mañana, que no va a pasar eso obviamente, pero si no estás más mañana, ¿cómo sigue Gilson? Pues buenísima la pregunta, buenísima la pregunta. Adrián, haceme un favor, porque esto se va a cortar en 4 minutos. Cortá, volvé a iniciar y continuamos 15 minutos más. Dale, dale, dale. Entonces, arrancamos una segunda parte. Dale, dale. Bueno, dale, ahí nos vemos.